Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en donde nos escuches. Este es Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe y esta es la segunda temporada. Recordemos que estamos entrevistando a personas, maestros, líderes empresariales donde hablamos con ellos de cómo generar riqueza consciente y qué es lo que están haciendo para generar riqueza consciente en el mundo. El día de hoy tenemos me está acompañando Francisco Velasco Horta. Él es cofundador de Way Zero y este, para mí es una de las invitaciones más interesantes que he tenido porque él lo llevo conociendo alrededor de tres años aproximadamente y ver cómo ha crecido y en el nicho de mercado en el que está, con la visión que ha ido generando, y además es de las personas que nos conocíamos sin habernos conocido antes y, y bueno, pues su camino hacia esta riqueza consciente y su camino hacia como está el día de hoy siempre ha sido una muy bonita aventura, como cualquier emprendimiento, pero bueno, pues él nos platicará qué es lo que hace y cómo su visión lo ha traído a este momento y cómo su visión puede verdaderamente cambiar eh, verdaderamente algo en el mundo de manera positiva. Francisco, ¿cómo estás? Muy buen día. Mi querido Gabriel, qué gusto, me encanta estar aquí con ustedes, fiel seguidor del programa y pues bueno, como bien dices, ya conociéndonos desde hace un rato y definitivamente pues creo que hay mucho que platicar porque hay una evolución muy interesante en lo que hemos logrado en Waste Zero y pues tú has sido partícipe y me has apoyado mucho para llegar hasta acá, entonces pues feliz de empezar a platicar con todos. Genial. Oye, pues cuéntanos un poquito, pues, cómo llegó Francisco hasta ser el cofundador de Way Zero? Pues mira, Waste Zero tiene una historia muy interesante porque nace en 2014, pero realmente se empieza a gestar toda la idea desde el 2007-2008. Eh, Comenzamos un grupo de buenos amigos que éramos compañeros en la universidad en la carrera de Ingeniería Industrial a plasmar una empresa que es nuestro primer emprendimiento que se llama Grupo Promesa. Grupo Promesa hoy en día se dedica a cuestiones relacionadas a la educación ambiental y a programas en donde se busca crear conciencia en empresas, en viviendas, en escuelas, para entender el efecto y el impacto que tienen los residuos en nuestras vidas, entre otras cosas, ¿no? El camino empieza en 2009 con Grupo Promesa. En 2011 creamos nuestra primer fundación, una fundación sin fines de lucro que se llama Promesa IAP, Institución de Asistencia Privada, en donde damos estos mismos programas, pero a comunidades que tienen ciertas vulnerabilidades. Detectamos que por ahí va el camino porque al estar buscando hacer negocio por medio de diversos métodos enfocados en la educación ambiental, los residuos, etcétera, empezamos a darnos cuenta que había una necesidad enorme de buscar recursos para dirigir esfuerzos que realmente dieran un beneficio a las comunidades más afectadas. Entonces, por eso se crea Promesa IAP. Hoy en día, Promesa IAP pues ya tiene también 9 años, 10 años prácticamente cumple este año. Entonces, por ahí sigue el camino y poco a poco seguimos avanzando y es cuando en 2014 una importante empresa nos busca para que le apoyemos con un trámite que se llama el Plan de Manejo Integral de Residuos, ¿no? Esta empresa es una empresa muy grande que tiene inmuebles de todo tipo y en ese momento uno de sus inmuebles estaba siendo auditado en materia ambiental, de protección civil, entre otras cosas, y una de las observaciones fue el tema de los residuos. Si ellos no atendían el problema de los residuos, eso podía llegar a temas de clausura de los inmuebles que ellos tenían, estaban por abrir. Y de entrada, pues ya tenían a varios inquilinos corriendo con rentas y etcétera, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que pues existía una necesidad importante en materia de
identificar a proveedores ideales para este tipo de servicios, ¿no? El mundo de los residuos se concibe hacia afuera como un mundo informal, como un mundo peligroso de repente y como un mundo pues muy complejo, ¿no? Pues es el mundo de los pepenadores, o sea, es como hay una línea medio gris entre lo informal y lo formal, ¿no? En buena medida sí, pero fíjate, lo interesante es que para empresas que generan cierta cantidad de residuos, existe una normativa en la que ellos, y una ley en la que ellos tienen que contratar a un servicio particular para realizar estas recolecciones, ¿no? De entrada nosotros no lo hacíamos. Nos busca este cliente y decimos, sí, adelante, nosotros te ayudamos a resolver el problema, vamos a lanzarnos con el plan de manejo integral de residuos, haremos una auditoría, este es el plan de acción y nos lanzamos ahí con un grupo de 15 personas que estuvimos capacitando unas semanas antes para empezar a detectar cuáles eran todas las áreas de oportunidad que tenía el cliente, ¿no? De ahí nos dimos cuenta de que el cliente tenía a cerca de 10 proveedores para resolver todo lo relacionado a distintos temas enfocados en residuos, ¿no? Y empezamos a ver ahí otra área de oportunidad, en donde dijimos, bueno, no solo es el tema de que tienen que estar regulados en cuestiones de residuos, sino que hay una bronca administrativa enorme porque tienen que gestionar a 10 proveedores. Claro. Y 10 proveedores de servicios que probablemente sean diarios o sean muy recurrentes, que van a estar altamente observados y que tienen que traer procesos atrás sumamente respaldados para que ellos pues, puedan operar y hacer su chamba del día a día, ¿no? Su negocio diario. Su negocio diario. Entonces, o tienes bien esta área, o no solo por temas normativos de regulación y otras cosas, sino por simples cuestiones logísticas propias del inmueble, se puede convertir en un relajo no tener bien gestionado el tema de los residuos, ¿no? Sobre todo cuando hay inmuebles, en varios casos nos hemos topado con esto, donde tienes entradas y salidas, pero la entrada y la salida es la misma boca, ¿no? Y yo siempre, cuando me acerco a los clientes y cuando estoy platicando acerca de esto, yo comento que el inmueble o el generador de residuos es como un sistema vivo que tiene que tener sus áreas de entrada y sus áreas de salida para desechar, ¿no? Claro. Más adelante platicaremos un poquito más del tema de las eficiencias e ineficiencias de los residuos y cómo ya lo percibo hoy después de varios años de estar aquí. Pero, pues bueno, si en el caso, como era tienes la entrada y la salida por la misma boca, pues se puede convertir en un relajo no tener organizado este tema de los residuos, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos dimos a la tarea de decir, bueno, a ver, aquí hay una gran oportunidad de negocio. Pues 2014 estaba todo este tema del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social empezando a cobrar cada vez más fuerza. Hoy en día es otro mundo, definitivamente. Pero bueno, dijimos, bueno, a ver, mira, ¿qué necesitamos? Una red de aliados, que estén auditados, una red de aliados con quienes tengamos convenios comerciales de confidencialidad y que esto nos permita gestionarlos de alguna forma, ayudarlos a que se desarrollen y al mismo tiempo llegar con el cliente y decirle, oye, a ver, te presento a Waste Zero, la empresa que te maneja los residuos de forma integral, que te permite cumplir con los estándares normativos, con la reglamentación, que además te permite certificarte en ciertas certificaciones nacionales e internacionales y que además te ayuda a encontrar eficiencias e ineficiencias en tus procesos para que tengas ahorros incluso económicos, ¿no? Esa ha sido un poquito la evolución y nace con esta oportunidad, ¿no? En donde decimos, órale, nos lanzamos, empezamos a contratar a los diferentes proveedores. La bronca pasó de ser del cliente a ser nuestra. Al principio fue un relajo porque todas las quejas pues las teníamos que atender en nuestros teléfonos personales. Claro. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Claro, porque Entonces, los residuos siguen generándose y pues me imagino que las empresas cuando sacan los residuos o tienen el espacio para disponer de ellos, pues es en las horas no laborables o en las que no está la producción al máximo.
En buena medida sí, o sea, al final del día te tienes que tratar de acoplar a la necesidad del cliente, pero muchas veces es, lo que hemos platicado tú y yo, es satisfacer contra complacer. Claro. Dices, a ver, tú quieres que yo vaya a las 8 de la mañana, ¿qué crees? Podría ir, pero evidentemente pues me sacas de ruta, ¿no? Entonces yo tendría que destinar una unidad específicamente para ir a tu horario, o más bien te abro un espectro un poquito más amplio y tratemos de ubicarte en este bloque de tiempo y en este día o en estos días de la semana para agendarte el servicio, ¿no? Entonces, de esa manera, también empezamos a ser más consciente al cliente de que una vez que metiéramos el ordenamiento, ya no iba a necesitar estos bomberazos de ven ahorita, mañana, en 3 minutos, en 1 hora, me urge que vengas porque mañana viene el auditor o porque llegó el director general y ya corrió a 5 cuates que estaban ahí sentados alrededor del tema de los residuos. O sea, eso se calma y se ordena y se hace eficiente cuando entra Waste Zero contigo, ¿no? Claro. Evidentemente siempre hay un ciclo y una curva de aprendizaje, pero esto es lo que buscamos. Y en ese momento pues arrancamos con un cliente. Luego fueron 2, luego fueron 3, luego fueron 100, luego fueron 200, fueron 300. Y Claro. entonces pues ha sido una evolución increíble porque también hemos hecho mucho con poco. Hemos buscado eficiencia no solo para nuestros clientes, sino hacia el equipo, hacia adentro. Sí, que además eso es una de las cosas que sí, siempre les he admirado a ustedes. O sea, con un equipo bastante esbelto, pueden pues, gestionar esta cantidad de clientes ya han abierto hasta otros espacios. Entonces, creo que ahí hay muchísimo que las personas pueden aprender de Wayzero tanto en cómo ser eficientes con el personal, pero también en la forma en cómo pasaste de estar en una oficina como cualquier ser humano previo pandemia a transformarte en esta pandemia a todos home office y hacerlo todo con sistemas para que pudiera tener una transparencia y una visión que te pudiera dar a todo el mundo le pudiera dar tranquilidad y saber en dónde está en el mapa. O sea, por ejemplo, tú sabes, lo que ustedes hacen es, pues, generarle eficiencias al cliente y lo empiezan le ayudan a Loredan para que se pueda enfocar en su trabajo. Pero ¿qué otras eficiencias o qué otros beneficios recibe un cliente cuando trabaja con Wayzero? Mira, me voy a ir un poquito más atrás hacia cuáles son los servicios y cómo entra Waste Zero con el cliente. Ok. De entrada, Waste Zero le asigna al cliente a un Key Account Manager que es el responsable de estar cerca del cliente, de cuidarlo y de desarrollarlo, porque lo que buscamos es mantenerlo, entendiendo que el cliente puede tener algunas otras necesidades que nosotros pudiéramos atender. No se trata nada más de captar al cliente, se trata de que ya que lo tienes, ir viendo cómo lo nutres e ir viendo cuáles son otras dolencias o carencias que tiene para poderlas atender y hacer que él crezca y que encuentre estas eficiencias y oportunidades, ¿no? Entonces, el Key Account Manager es clave aquí porque pues, es una persona encargada de estar en constante comunicación y contacto humano a humano con el cliente. Gracias a esto, identificamos entonces también cuáles son las necesidades que el cliente pudiera tener, ¿no? En Waste Zero ofrecemos cerca de 18 servicios dentro de nuestra red. Tenemos a varios aliados. Ofrecemos cerca de 18 servicios con los cuales podemos atender al cliente, ¿no? Llámese recolección de residuos sólidos urbanos, ¿no? De forma diaria, o de basura general, como por ahí la conocen. Recolección y valorización de residuos reciclables o de mermas industriales. Okay. Recolección y correcta disposición de residuos peligrosos o biológico-infecciosos. Desasolves, destrucciones fiscales, de archivo, estrategias de personal en sitio. Y entonces, con todo esto es, como lo decíamos hace un momento, es unificar a todos estos servicios con un proveedor único. Entonces es que tú tengas una atención personalizada con un único proveedor y que además tu administración también se simplifique. Vas a tener tus facturas al día, vas a tener tus manifiestos y tus certificados al día. Olvídate de estarte peleando por buscar
a la persona que vino a recolectar, que ya no me contestó el señor que siempre nos viene a retirar el cartón, que me están pidiendo los reportes del correcto tiro y correcta disposición. Todo eso lo tenemos cubierto con Waste Zero, porque auditamos a nuestros aliados, los desarrollamos y buscamos que tengan este cumplimiento, porque en la medida en la que nosotros hacemos que nuestros aliados sean mejores, Waste Zero brilla y es mejor. Claro. Que ahí hay una parte súper interesante de cómo, y por lo que marcas de dónde viene Way Zero, que era de Grupo Promesa, que tenía como una muy clara atención a la capacitación, al crear conciencia. Esta parte de desarrollar al cliente y desarrollar a los aliados, o sea, viene en el ADN de no es solamente te voy a dar un servicio, sino es quiero educarte y elevar como la conciencia, porque digo, el administrativo, ahora sí, en vez de perder 10 horas explicando las mismas necesidades, tarda tal vez 2 horas explicándole a una sola persona que él coordina con todo eso. Eso pues, es un ahorro de tiempo importantísimo. Sí, totalmente. Y fíjate que ahí, en el tema de la educación, incluso va hacia el cliente, porque nosotros tenemos que hacerle entender al cliente que en la medida en la que esté mejor educado va a generar menos residuos. El generar menos residuos va directamente relacionado a que sea menos el costo de entrada que él va a pagar en su mensualidad o en su presupuesto para este tema, ¿no? Claro. Y además encontrar eficiencias en los propios procesos, que esto lo hacemos con uno de nuestros programas que estamos promoviendo, que es el Waste Zero Confinamiento, en donde se identifica todos los residuos que se producen en las instalaciones del cliente, desde las compras, desde lo que compras, con un catálogo de compras preferidas por el medio ambiente, como le llamamos, los puntos de generación de los residuos, establecimiento de políticas enfocadas en los residuos. O sea, vamos en la educación a fondo, claro, con el cliente, porque al final del día es crearle eficiencias, crearle también ahorros económicos y, por supuesto, buscar que se certifiquen, porque esto además les trae negocios adicionales. O sea, claro, es una cadena que cuando el cliente entiende que no es nada más deshacerte de lo que ya no quieres, sino que lo empiezas a ver como una oportunidad para hacer más con esto que hoy no quieres, se vuelve un ciclo virtuoso que pues ya hoy en día todas las empresas a nivel mundial que están en los top 100, 200, 300, 500, ya tienen estas políticas y estas metodologías. Claro. Entonces, es además una tendencia que estamos atendiendo ya, ¿no? Y además una de las cosas que es una de las cosas sorprendentes, no solamente es o sea, educar en ese sentido, sino es acompañarlos a que el proceso o los procedimientos internos empiezan, entonces es como ayudarles a que empiecen a actuar en congruencia de eso, que viene un poquito mi pregunta de esa parte, ¿cuál es o sea, porque hay un cambio de paradigma que en algún momento lo platicamos muy al principio tú y yo de que nos conocimos, que era el cambio de paradigma de pensar de una economía como lineal a una economía circular, que es como el estar observando cómo puedes volver a meter los... Cuéntanos un poquito de qué es eso de una economía circular. La intención es que que todo tenga un ciclo cerrado. Al final del día ya no es solo buscar el no confinamiento o el cero confinamiento, sino además, o más bien entenderlo como que todos estos subproductos que estás generando en tu empresa provienen de una ineficiencia que se ha creado a lo largo de muchos años de trabajo y de ciertas operaciones que tienes pues ya establecidas, y cómo, si tú atiendes esas ineficiencias, puedes empezar a darte cuenta de que los subproductos se dejan de generar, que es la disminución o reducción, que muchos lo meten como una de las R's de los residuos. Cómo ese subproducto, a lo mejor, si no lo puedes reducir tú, lo puedes reutilizar en otro proceso propio, o cómo este residuo que resultó de algo que tú compraste, que aquí entre paréntesis, el residuo tú ya lo pagaste.
Claro. Cuando tú compraste tu caja de Office Max, por decirte algo, de papel, te viene la caja, te vienen los paquetes de 1000 hojas en celofán y te vienen las 1000 hojas. Las 1000 hojas las vas a usar lo mejor que puedas. A lo mejor tendrás tus políticas de imprimir a doble cara, de que hagan libretas o reusen el papel, llámale como quieras, ¿no? Si tienes todo eso, vas por buen camino. 2, ¿qué vas a hacer con el propio la bolsa en la que viene Claro. el papel, ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer con la caja? ¿Por qué no, entonces, buscar opciones en las que ya el papel venga, solamente tenga la caja, por decirte algo, o solamente venga en una bolsa de propio papel o en un sobre papel para que ya no tengas que estar viendo cómo te deshaces del resto de los residuos que tú ya pagaste? A ti te lo cobraron completo, ¿no? En el Claro. costo que tú pagaste, pues esto es un ejemplo muy clásico, pero si te vas ya a insumos de una gran industria, pues estás pagando todo el empaque también, ¿no? O Claro. sea, digamos, vamos como de lo micro a lo macro, pero pues la intención es entender que lo que estás comprando te va a generar o producir ciertos residuos o que tus propios procesos tienen resultantes, subproductos resultantes que ya no puedes tú vender. Son parte del costo, ¿no? Y tú dirás, bueno, se lo traslado al cliente y pues parte de mi producto final pues trae el costo de la disposición y lo que quieras, ¿no? Pero entendiendo el tema del ciclo cerrado es ver cómo se reduce, como lo decíamos al principio, Claro. cómo se reutiliza o cómo se envía a un proceso nuevo en el que se pueda reaprovechar esta merma, ¿no? Entonces, estamos muy metidos también ya con este esquema y lo empezamos a platicar hace, como decías, unos 2 años y medio, 3 más o menos, y hoy se ha convertido en un programa propio de Waste Zero, que es precisamente este que se llama Waste Zero Confinamiento, que es transversal para toda la organización, encontrando todas estas eficiencias y además te alinea hacia certificaciones internacionales, como lo es la True Zero Waste, de la cual somos advisors en México. Okay. Entonces, hemos ido alineando mucho nuestro esfuerzo para que ya no solamente sea la solución de los servicios como tal, sino meternos hacia este tema de la economía circular y hacia este tema de buscar generarle un impacto evidentemente ambiental positivo, pero también un impacto económico positivo a las empresas. Claro. Oye, ¿y cuál es la visión que tiene bueno, aquí vamos a empezar a hacer como el doble, ¿cuál es la visión que tiene Way Zero como tal y cuál es la visión que tiene interna Francisco? Pues mira, para Waste Zero, la visión va muy alineada a lo que hemos ido persiguiendo siempre, que es buscar atender a la mayor cantidad de clientes ideales, llámese cliente ideal el que cumple con ciertas características que nosotros ya tenemos predefinidas en nuestra estrategia de negocio, y buscar permear a lo largo del país y, si es posible, que nuestro modelo de negocio, que es altamente replicable, lo logremos enviar hacia otras partes, porque el tema de los residuos es un tema global. Claro. Es un tema que, aunque queramos que se acabe, ahí sigue. Y aunque hayamos muchas organizaciones, personas y empresas trabajando en pro de esto, el pastel es enorme y seguimos encontrando retos y seguimos enamorados del problema, pero es que las soluciones son independientes para cada una de los generadores y de las empresas. Entonces hay que entender que nosotros tenemos esa visión de ser el aliado ambiental natural, sobre todo en materia de residuos y de economía circular para nuestros clientes, y de permear a lo largo y ancho del país y evidentemente irnos hacia otros países, porque te digo, el modelo es altamente replicable, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido crecer de forma orgánica. Nosotros empezamos mucho en Ciudad de México y en el Estado, y curiosamente en la pandemia empezamos a encontrar clientes y necesidades en otros estados y hoy estamos en cerca de 10 estados de la República. Wow. Entonces, pues ha sido todo esto el tema de ir confiando en que lo podemos hacer, así como confiamos desde el día 1 cuando se nos presentó la oportunidad en el 2014, ir creciendo
y ir creciendo basado en nuestros principios, basado en nuestros valores y basado en nuestra visión, que es la que estamos platicando. Claro, y con mucha flexibilidad, ¿no? O sea, porque que eso es claro, siempre los ha caracterizado a ustedes. Entonces, tienen muy claros los valores, tienen muy claro hacia dónde van, pero siempre han tenido la flexibilidad de, bueno, pues hay que adaptarse, hay que moverse para acá. Entonces, es dentro de lo estructurado, se tiene una flexibilidad interesante para poder seguir creciendo. Y la visión de Francisco, o sea, porque una de las cosas que siempre he admirado de esta empresa es, o sea, cómo está alineada tu propia visión y cómo pues se ha alineado, o sea, tú eres el cofundador, sin embargo, casi si no hubieras sido cofundador, hubieras encontrado cómo te empleabas ahí, o sea, cómo alinear, cómo está alineado Francisco a Way Zero, o al revés. Pues mira, yo en lo personal siempre he buscado el propósito en mi vida con todo lo que hago. He buscado que mi trabajo tenga trascendencia. He buscado siempre optimizar, eficientizar. Hemos platicado mucho tú y yo del tiempo y de los recursos del dinero. Entonces, siempre buscando hacer más con menos, siempre buscando crecer hacia donde existe la necesidad y pues siempre con esta visión de estar en constante evolución y adaptación al cambio, porque al final del día, como decíamos hace un momento, el problema desafortunadamente en materia ambiental pues está en todos lados. En Claro. materia de negocio pues tenemos mucho hacia dónde enfocarnos, ¿no? Entonces también es, a ver, ¿dónde podemos hacer más con las soluciones que tenemos? ¿A qué tipo de cliente nos podemos dirigir mejor? ¿Dónde le damos más impacto ambiental a nuestra acción y a nuestra actividad? Claro. Y en ese sentido, pues sí, mi visión personal y la visión del negocio están sumamente alineadas porque al final del día, pues yo siempre he buscado ese propósito, esa evolución, ese crecimiento y pues volteando para atrás, la verdad es que los retos han sido durísimos. Hemos luchado fuertemente contra muchísimos obstáculos de todo tipo y aquí seguimos y cada día más fuertes, cada día con un mejor equipo. También eso es bien importante y eso creo que es algo eso es algo que se comparte también mucho en lo personal y en la empresa, ¿no? El rodearnos de las personas ideales. En mi equipo, de mi equipo estoy altamente orgulloso porque hemos crecido a la par, todos Claro. nosotros en lo personal, en lo profesional, y la empresa ha visto esa evolución y gracias al trabajo de todo el equipo hemos crecido y hemos salido adelante, ¿no? Oye, una pregunta, ¿cómo, para alguien que lleva sus primeros años, todo eso, yo sé que tú tienes una anécdota increíble de que ibas detrás de los camiones anotando casi el teléfono para llamarles, eh, pero ¿cómo pasas cómo es el primer paso para llegar al empleado, al empleado uno? ¿Ah? ¿Cómo, cómo diste ese primer brinco? Sí, esa es muy buena porque siempre buscas replicarte, siempre crees que esta es una creencia equivocada, que porque llevas tanto tiempo haciéndolo, eres el mejor haciendo eso, ¿no? Y entonces, en un momento dado, cuando estás solo y cuando arrancas, o cuando estás con tus socios y cuando arrancas, pues todos tenemos 80 gorras, 80 puestos, no sabes ni cómo se llama tu puesto, porque haces administración, haces marketing, haces ventas, persigues a los proveedores, te metes a los temas contractuales, legales, te tienes que empezar a rodear de gente que te asesore, y esto es bien importante, sobre todo en aquellos puntos en los que no eres fuerte, porque Claro, puedes perder una cantidad enorme de tiempo, y yo soy culpable de eso, pensando que tú puedes generar el contrato más fregón para los servicios porque tú conoces muy bien los servicios. O pensando que pues, el tema de facturar, antes que no habían sistemas de facturación tan avanzados, pues pensando que tú podías también sacar las facturas y que tú podías
incluso manejar agenda, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo rodearte del empleado uno? ¿Cómo invitar? Porque es invitarlo a la aventura. La verdad es que al empleado uno lo invitas a la aventura. Entonces, siento yo que tiene que ser una invitación muy sincera, haciéndole ver al empleado uno a qué va a entrar, la cantidad de chamba que va a tener y hacerle ver que los golpes pueden venir por muchos lados, pero que estás ahí para apoyarlo y que ahora somos dos enfrentando a este monstruo. Entonces, en esa medida, pues la idea es que ese primer empleado también te va a empezar a dar más luz de, oye, aquí necesitaríamos esto, aquí necesitaríamos lo otro, siempre buscando también, y esto es importante, creo, alguien que sea mejor que tú o que tenga características distintas a ti, ¿no? Entonces eso te permite ir creciendo de forma orgánica hasta decir, oye, no manches, puedo ya tener un organigrama, y no solo un organigrama, sino manuales de puesto, manuales de procesos, identificación de procesos cruzados para crear también eficiencias en el propio equipo, y así poco a poco ir creciendo. Hoy seguimos siendo una empresa chica en cuanto al número de empleados. Sin embargo, de manera indirecta y considerando pues todo este tiempo, la verdad es que sí, pues, se ha crecido de manera muy importante, y yo creo que los miembros del equipo van llegando también en los momentos oportunos. Tienes que estar abierto, y por ahí también cuestiones que parecieran teóricas en su momento, que luego no pelas cuando estás en la universidad, crear tu business plan. O sea, sí crea un business plan, sí crea una visión, un Canva, para entender tu visión a corto, mediano, largo plazo. Por ahí tengo guardado un organigrama que dije, algún día esto va a ser waste zero. O sea, compré de esos rotafolios, plumones. Por ahí estuve en un proceso de aceleración de empresa increíble, muy, muy al principio de waste zero. Afortunadamente, pues pasamos ciertos procesos, nos eligieron y nos apoyaron con todo esto. Y el otro día estaba viendo este rotafolio, que pues es de estas hojas gigantescas, y me da cuenta de que en muy buena medida Claro. somos lo que se tenía plasmado hace 7 años, y es porque la visión ha sido la misma. Claro. ¿No? Claro, claro, claro. Sí, entonces es como, wow, llegué a la montaña. Entonces, y no llegué por casualidad, es como, fue un acto consciente que a veces pierdes de vista porque pues vas en el camino. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, es que es rodearte también de las personas indicadas. No solo como parte de los miembros del equipo, los propios socios. Los socios tienen que compartir la idea y la visión de la empresa. Hoy en día conservamos a la misma sociedad que con la que se creó Western, y es algo que me encanta. Claro. Y en muy buena medida, gracias a todos ellos, hemos logrado pues también seguir avanzando, ¿no? Ellos han entendido el proceso de crecimiento y desarrollo de Waste Zero de forma increíble, y saben que los pasos que estamos dando y hemos dado a lo largo de la vida de Waste Zero no han sido en vano, porque han ido viendo este crecimiento, ¿no? Claro. Lo mismo con los aliados. Oye, pues si tu aliado va a ser el que va a dar la cara con tu cliente, pues hay que tener mucho cuidado de a quién escoges. Y luego de cómo lo auditas, cómo le das seguimiento para que efectivamente, cuando tú hagas tu encuesta de satisfacción, cuando veas si te van a promocionar tus propios clientes, pues todo saques 100. Claro. ¿No? Siempre también es la mirada de tirarle alto y de ver, pues que todo esto que de alguna manera muchas veces es teórico, que lo lees en libros y dices, madre, esta idea es buenísima, y nunca la aplicas. O sea, sí realmente es, oye, todo esto que lees, retoma una sola idea del libro que leíste y de verdad aplícala. O sea, eso también es clave, ¿no? Entonces es rodearte de todo esto, ¿no? Claro, digo, claro, esa parte de que también tu aliado, verdaderamente, pues es el que te va a representar, y que también se deje a ser acompañado, de decir, oye, hay que mejorar en esto, hay que mejorar en lo otro, porque ve el beneficio que tú le estás trayendo. Porque también Claro, del otro lado del aliado o sea, le generas eficiencias. exacto. Y de repente por ahí, pues tiene sus complejidades,
sinceramente, porque pueden ser empresas, estos aliados que tienen decenas de años en el mercado, y han sido eficientes y han crecido con sus métodos. Sin embargo, pues también lo que buscamos es, oye, a ver, si el cliente está llegando conmigo y el contrato lo tiene Waste Zero con este cliente y el cliente tiene ciertas políticas, ciertas metodologías, ciertas cosas que nos está exigiendo, entonces te las tengo que trasladar. Más aparte las propias políticas de Waste Zero. Y algo muy, muy padre es que los propios aliados han ido viendo cómo esto que alguna vez a lo mejor se platicó en un café de, oye, yo te voy a traer clientes, ayúdame con tus precios, etcétera, 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 hoy es una realidad. Claro. ¿No? Porque también conservamos a la gran mayoría de los aliados con los que empezamos y hemos ido conociendo a lo largo de la vida muchos más, y realmente se crea incluso una relación más que de negocios, una relación cercana porque nos entendemos, Claro. ¿no? Y estamos en el mismo barco, estamos remando juntos, y nosotros le estamos dando también a ellos, pues, estas semillas que nos van llegando de los clientes y juntos la estamos haciendo crecer, y pues al final del día es un trabajo colaborativo increíble. Claro, es increíble. Oye, y ya, ¿cómo ahora sí, en la parte personal, Francisco, cómo genera, y digo, recordemos el término, la riqueza consciente es como este balance entre cuerpo, mente, espíritu y emociones, digo, llevando esta empresa pues y este crecimiento que ha sido como de un alto desempeño y una alta exigencia, ¿cómo le haces para tú ir conservando o creando esta riqueza consciente? Pues regreso un poquito a lo anterior, es rodeándote de las personas adecuadas, en todos aspectos, entendiendo que en la vida hay diversas áreas, y esto es algo que he platicado también mucho contigo, no es únicamente el tema del trabajo. Tienes tu vida social, tu vida familiar, tu proyecto personal, a la gente cercana que quieres, tienes a tu trabajo, tienes tus aspiraciones, tienes tus ideas, y todo esto son componentes de tu vida. Claro. Entonces hay que buscar la propia salud, el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar tener un balance óptimo y alimentar a todas estas áreas que son parte de ti. ¿Qué pasa cuando tú te lanzas solo a un área específicamente y le das el 100%? Pues las otras van a tener el 0% de tu enfoque. Entonces, o a lo mejor vas a ser un cuate muy exitoso, pero ahí te encargo el tema de salud. Claro. O ahí te encargo el tema de familia. O a lo mejor no te interesa ni la salud ni la familia, ¿no? Pero pues, los necesitas en tu vida, Sí. ¿no? O sea, al final del día necesitas ese balance. En mi caso específico, el tema de la familia, el tema de la salud es fundamental. Claro. El tema de mi espiritualidad y el tema de mis valores son fundamentales. El tema de mi trabajo es fundamental. Me fascina lo que hago, me fascina cómo trato de buscar este balance desde que me despierto hasta que me duermo. Claro. Y no es que tenga un ritual específico, pero, por ejemplo, en las mañanas, pues, arranco siempre con pues un breve tiempo muy tranquilo, solo yo. Me paro, lo primero que hago es lavado de dientes, por allí me voy a tomar mi café, me tomo mi pre-workout, lo que me tenga que echar, y me voy a hacer ejercicio. Le doy ejercicio fuerte, termino, desayuno, me baño y me voy a mi junta a las 9 de la mañana que tengo todos los días con mi equipo, ¿no? Esta es una estrategia que adoptamos desde el día 1 de la pandemia, del puente de marzo del 2020. Dijimos, o sea, yo les dije a mi hijo, oye, parece que esto va para largo, vamos a probar con home office. A partir de esta semana vamos a conectarnos todos los días a las 9 de la mañana en lo que hoy llamamos nuestro check-in. Y en el check-in tenemos igual no un ritual, sino un tema de verificar en qué actividades se va a enfocar cada miembro del equipo para que toda la organización estemos en el mismo canal y veamos entre uno y otro si nos podemos ir ayudando para que pues las cosas avancen, ¿no? Claro. Entonces, en el tema del trabajo, por ese lado voy así, y lo mezclo mucho también, evidentemente, con buscar tiempos para mí, tiempos para mi familia, tiempos para mi gente querida, gente cercana, y en los fines de semana, pues hacer cosas que también me llenen, ¿no? Irme a caminar, irme a las
montañas, irme a un fin de semana tranquilo, estar con quien quiero estar, básicamente, disfrutar de la vida con estas personas que son valiosas para mí. Y pues la verdad es que es gracias a esas personas también que encuentras el balance. Claro. Porque muchas veces tú puedes estar totalmente ofuscado o ahogándote en un vaso de agua y alguien de afuera llega y te dice, oye, ¿y si lo hacemos así? Y si lo ves de esta manera, ¿no? Que es algo con lo que tú también me has ayudado mucho, en muy buena medida, con otros coaches con los que trabajo, también enfocados en estas cuestiones de la rentabilidad, por ejemplo. Claro. Con un health coach con el que trabajo también, otro muy bueno enfocado en temas de ventas y de cuestiones de promoción increíble. Entonces, es rodearte también de toda esta gente, ¿no? Y dejarte ayudar. Claro. También es como cuando llegan en la tienda, llegas a una tienda y te dicen, oye, pues ¿quieres ayuda? Y tú estás como güey ahí 20 minutos buscando un suéter que a lo mejor la señorita te lo puede dar en 2 minutos. Claro. Oye, sí, quiero el suéter azul, ¿dónde hay? Ah, pues aquí, ten. Gracias, me ahorraste 18 minutos de mi vida. Vámonos, ¿no? Solo venía por esto, claro. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues creo que también es mucho dejarse ayudar y tener, pues, ir cultivando ciertos hábitos, ¿no? A mí me ayuda mucho el tema de la música, me ayuda mucho el tema de comer bien, de dormir bien, leo mucho, escucho mucho podcasts, audiolibros, trato de traer cosas positivas a mi ser, alimentar de cosas positivas lo más posible a mi ser, por todos lados para que, pues eso tenga un buen efecto, ¿no? El básico compound effect que todos conocemos, pues le vas dando cosas positivas, el efecto compuesto a lo largo de 5 años a tu cuerpo, pues el resultado va a ser positivo seguramente. Claro. ¿No? Oye, ¿y de qué se siente hoy orgulloso Francisco? Pues definitivamente de haber llegado hasta aquí con Waste Zero, con mi equipo de trabajo, con la red de aliados que tenemos, con los socios que tenemos, con los clientes que tenemos, porque se dice fácil, pero pues también afortunadamente todo este trabajo nos ha permitido atender a clientes muy importantes, no que unos sean menos importantes que otros, porque para Waste Zero siempre lo hemos dicho, todo cliente es un cliente ideal en Waste Zero. Claro. Porque todos los clientes que tenemos cumplen con las características que queremos. A todos los estamos cautivando, a todos los queremos hacer crecer y con todos queremos encontrar más oportunidades de que ellos entiendan el efecto positivo que Waste Zero tiene en su negocio. Entonces me siento muy orgulloso de que los clientes ya lo entienden. Me siento muy orgulloso también del trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con la Fundación con Promesa IAP y por supuesto de haber cofundado una empresa como Grupo Promesa, que hoy es una empresa referente en temas de educación ambiental y con la que se ha crecido muchísimo. Entonces, pues también incluso orgulloso de aquellos intentos de negocio que alguna vez fueron yo y ya no lo son. Claro. ¿No? Porque me ayudaron a enfocarme, me ayudaron a aprender y pues muy orgulloso y también sobre todo de saber lo que tengo, de saber lo que quiero, perdón, y de valorar lo que tengo y todo lo que me rodea. Porque pues es algo que se ha cultivado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, muy, muy, muy contento, sinceramente digo, pues la vida siempre tiene sus retos y tiene sus dificultades, pero pues siempre he sido más de la mentalidad positiva y creo que eso también me ha ayudado a sacar adelante pues todas estas broncas que se nos van presentando en el día a día, ¿no? Oye, ¿y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes 3 años? Pues me encantaría ver a Waste Zero a nivel internacional, definitivamente. Me encantaría que toda nuestra labor empezara a ser reconocida en otros países y de haber dicho, oye, pues una idea que a lo mejor empezó en una servilleta, hoy es esto que está permeando, no solo por ser un negocio, porque pues lo es, pero más allá de eso, es una actividad altamente gratificante porque tiene un propósito y tiene trascendencia. Claro. Okay. Y aquí en secreto, ¿cuál sería el país al que estás viendo?
Pues mira, me encanta Centroamérica, me encanta la oportunidad que hay ahí porque hay mucho que hacer. Me encanta Sudamérica también porque hay empresas importantísimas empujando fuertemente cuestiones relacionadas a los esfuerzos en contra del cambio climático. Uh-huh. Y entonces allá también están empezando a hacer muchos esfuerzos. Y no empezando, a lo mejor ya tienen años, muchos años haciendo esfuerzos en temas de residuos y de medio ambiente, pero siempre hay algo más que hacer. Claro. Siempre hay una forma más eficiente de hacer las cosas. Me encantaría crecer hacia todos estos países que tienen esas necesidades y, ¿por qué no? Por supuesto, también hacia países de primer mundo como lo son Estados Unidos, Australia, Europa incluso, ¿no? En todos lados necesitamos cerrar la brecha en temas de residuos y de medio ambiente. Entonces, claro, creo yo que pues hemos ido creciendo y estoy seguro que el destino nos tiene algo muy interesante preparado próximamente porque estamos muy bien enfocados, vamos hacia allá. Oye, ya para cerrar y un poco como la taza de té, que es siempre les pregunto, alguna fábula, algún cuento, algo que les haya o te haya sucedido en tu camino, que te haya contado algún maestro o algo que siempre recuerdes cuando o las cosas están pasando bien o cuando las cosas estén pasando mal, que te vuelva a tu centro. Ya, muchas veces y con el crecimiento del equipo lo he ido viendo cada vez más. Digo, hay muchas cosas, ¿no? Como que trato que me regresen a mi centro, que aplico para regresar a mi centro, pero sobre todo en tema de trabajo específicamente. Recuerdo mucho en alguna plática que tuve en una sesión ahí con nuestro grupo de Rising Up, platicando con otro de los emprendedores que estábamos en una plática, en un grupo cerrado, llegamos a la conclusión de que cuando empoderas al equipo, cuando le das más capacidades, cuando le sabes delegar y cuando el equipo tiene claro a dónde ir, tú como líder vas a estar más tranquilo. Entonces, es esta cuestión de que el empoderamiento del equipo es la tranquilidad del líder al final del día, ¿no? Y me encanta y digo, sí es cierto. O sea, nosotros en la pandemia, al contrario de reducir las plazas de trabajo o de acortar salarios, etcétera, dijimos, a ver, vamos a meternos, a aprovechar todo este tiempo para capacitarnos, para sistematizar a la empresa, para eficientizar procesos y para institucionalizarnos. Y tomamos 5 o 6 medidas muy puntuales, específicas, que nos están permitiendo llegar a un tercer nivel, a una tercera evolución de lo que es Waste Zero. Y todo tiene que ver con el empoderamiento del equipo al final del día, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos has estado como contando, de rodéate de personas adecuadas, rodéate de personas mejores que tú y todo eso. Eso es súper interesante. Totalmente, definitivamente creo en eso. Nosotros llegamos hasta cierto punto, pero cuando estamos con personas que tienen mayores capacidades o que son mejores que nosotros, lo único que va a hacer es crecer. Claro. ¿No? Ahí es como si te pones a jugar tenis con un niño de 5 años, pues tu juego no va a crecer. Claro. Tu juego no va a evolucionar. Pero si te pones a un maestro que tiene 50 años, o no sé, 50, 20 años dando clases, pues ahí te encargo cómo vas a ir creciendo. Y si te metes a torneos con cuates más fregones que tú, ahí te encargo cómo vas a evolucionar. Entonces, en este sentido, creo que esa propia manera de ver las cosas es muy clara. Decir, oye, pues sí, evidentemente tengo que ir con una evolución lógica si es que yo quiero crecer, ¿no? Claro. Oye, Francisco, y pues muchísimas gracias por esto. ¿Dónde la gente se puede enterar de lo que estás haciendo de Waste Zero? ¿Cómo te pueden localizar? Pues mira, la página es www.wastezero.com. Uh-huh. Waste como residuo, todo seguido, wastezero.com. Uh-huh. Estamos empezando a ser más fuertes cada vez el tema de LinkedIn. Entonces ahí también nos pueden encontrar como Waste Zero. Nos pueden enviar un correo también si necesitan nuestros servicios a contacto@wastezero.com.
O a mi correo personal también se los dejo, es francisco@wastezero.com, ¿no? Todos estos datos los vamos a poner al final en la descripción del podcast. Pues muchísimas gracias, Francisco, por todo lo que, por este tiempo, por compartirnos esta historia de cómo llegar, de cómo alinear tu visión y bueno, de aprender a rodearnos de gentes mejores. Gracias por lo que estás haciendo y sigamos adelante. Un placer, mi estimado Gabriel, y ojalá pues, podamos tener en la temporada 3 una plática de seguimiento, porque te aseguro que van a haber cosas muy interesantes. Así será. Gracias. Cuídate, Gabriel.